presentes. Los convocamos para informar de la situación que tenemos en 25 de mayo. Como siempre saben, en el horario que damos la información oficial, esto ya desde hace tiempo todos lo conocen, que este es el horario que utilizamos. Cualquier caso que ingrese después de las 19 horas se da a conocer en el siguiente informe que todos los días hacemos llegar y circular a los medios de comunicación. Tengo que confirmar un nuevo caso de coronavirus con algunas particularidades, algunas aún no resueltas. Se trata de una paciente que se encuentra internada en un hospital provincial en la ciudad de La Plata, con una patología, transita una enfermedad. Fue detectado, fue positivo coronavirus en ese lugar. También hay que destacar que ninguno de los contactos estrechos presenta síntomas. Es una paciente que hacía mucho tiempo estaba en la casa, prácticamente aislada por estar con una enfermedad, y que además de la enfermedad de base, presentaba sintomatología que tenía que ver con una enfermedad que estaba en transcurso, por el cual había hecho las consultas correspondientes en el sistema de salud. Obviamente, por protocolo, en la ciudad de La Plata, al ingresar se realiza el hisopado y allí da positivo, estando en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, es una vecina de 25 de mayo que da positivo internada en un hospital provincial en la ciudad de La Plata. De los contactos estrechos, ninguna de las personas presentó síntomas. Obviamente que por una cuestión de prevención se ha hecho un gran trabajo desde anoche, muy tarde, hasta hace un ratito, donde estuvimos dialogando con autoridades provinciales, descartando un sinnúmero de cuestiones. Se ha solicitado preventivamente el aislamiento total de todos los contactos estrechos y aún también los contactos, algunos de los contactos del marido, del esposo de esta paciente, que trabaja en el ámbito de un área municipal. Pues bien, el dato más relevante y más importante a destacar es que ninguno de los contactos estrechos presenta síntomas. Por eso es que no se puede realizar el hisopado, porque no hay casos sospechosos. Y lo que genera un gran interrogante es el nexo epidemiológico, que de ninguna manera ha aparecido, que no se ha encontrado ningún tipo de contacto, y eso es lo que resulta más llamativo. Se trabajó durante el día de hoy estableciendo todos los contactos, pidiéndole el aislamiento. Se ha solicitado aislamiento total a 62 personas y en la medida que transcurra unas 48 horas tendremos más información respecto a la evolución de la paciente en este hospital. Yo quiero llevar muchísima tranquilidad, porque quizás en el transcurso de las horas es una gran tarea que han llevado los directores médicos con el personal médico para establecer cualquier tipo de nexo, los contactos. Ha sido un trabajo importante, pero de destacar es que nadie presentó síntomas, con lo cual surge una gran duda. Es cómo se contagió, porque no hay ningún nexo que permita establecer un contacto con una persona contagiada o que estuvo en alguna zona de transmisión del virus. No nos sorprende, por supuesto, porque de estos casos han ocurrido en varios lugares e inclusive han ocurrido en nuestra región, de casos que aparecieron como positivos y no hubo ningún otro contagio. Así que bueno, continuamos con la evaluación y vuelvo a repetir, por prevención se ha pedido el aislamiento total obligatorio de 62 personas. Luego también tenemos el ingreso de un caso sospechoso, que es un personal de seguridad que presenta síntomas y que además
en su lugar de trabajo, un compañero de trabajo dio positivo a coronavirus. No trabaja en 25 de mayo, es un residente, un vecino residente de 25 de mayo, que presentó síntomas en el día de hoy compatible con coronavirus y fue hisopado. Así que ese es un caso sospechoso que en el día de hoy también ingresa. Por supuesto que con este caso hemos estado en contacto con las autoridades provinciales. Recién estuve hablando con el director provincial de hospitales para, seguirlo de cerca, porque vuelvo a repetir, es un caso que ofrece un sinnúmero de complejidades por su patología, que ahora lo va a explicar bien el doctor Manuel Martínez, y por el cuadro que presentaba, y luego vamos a explicar por qué hemos tomado la decisión de exigirle a estas 62 personas que se aíslen. Vuelvo a repetir, es el único remedio que tenemos y es la prevención, y preferimos que estas 62 personas se aíslen por 15 días, por 14 días, y no corramos ningún tipo de riesgo. Obviamente que ante la presencia de algunos de los contactos, de cualquiera de los contactos estrechos con síntomas, por supuesto que ahí nos permitirá tomar una decisión sobre el cambio de fase. Hasta el momento no podemos hacerlo en función de que es una paciente que no tiene contagios, o por lo menos no hay presencia de personas con síntomas, y segundo, que no transita la enfermedad en 25 de mayo. Así que un poco va a explicar la parte de la situación de la paciente, el doctor Manuel Martínez, que estuvimos trabajando durante el día de hoy con todo el equipo médico del Hospital UNSUE, y luego Inés muy amablemente nos va a explicar la decisión de aislar a estas 62 personas. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes aquí. Buenas noches, ¿se escucha ahí bien? Sí. Tal cual dijo el intendente, tenemos un caso positivo, que es una persona de 25 de mayo, que presenta una patología de base, que hubo consultas justamente por esa patología de base. Es una patología crónica que viene llevando hace tiempo. Ustedes saben que en la medicina hay algo que, con respecto a los diagnósticos, también hay diagnósticos diferenciales, sospechas diagnósticas y diagnósticos diferenciales. Es decir, no es que uno frente a un paciente tiene un diagnóstico absoluto al ingreso, por ejemplo, ¿no? Sino que hay diagnósticos diferenciales. En este caso, la paciente presenta una patología de base, había habido una consulta a través de esto, es una paciente con algunos inconvenientes en su sistema inmunitario, se trasladó a La Plata esta paciente y el resultado de positivo fue el ingreso al hospital. Dentro del protocolo que tiene el hospital, efectuaron el hisopado y nos informan un resultado positivo. No hay mucho más para explicar por esta persona. En realidad, como dice el señor intendente, lo que estamos tratando de hacer es la trazabilidad con respecto a cómo fue el contagio. Esos son los grises, digamos, que nosotros tenemos que ver a partir de este momento y hacia atrás cómo puede haber habido un contagio en esta persona. Es muy importante destacar acá lo que dice Hernán, que no tenemos en realidad personas con síntomas, es decir, están todos asintomáticos de alguna manera. Yo sé que esto genera indudablemente, porque yo he recibido muchos llamados, he hablado yo con muchas personas, esto genera un estado de angustia, de ansiedad en la población, pero es muy importante comprender que esto tiene un proceso, que uno tiene que ver esa trazabilidad, que uno tiene que determinar de acuerdo al protocolo quiénes son casos estrechos y quiénes no lo son. Entonces, pareciera que ha transcurrido algunas horas, pero bueno, nosotros hemos trabajado, como dice el intendente, desde muy tarde de anoche y durante el día de hoy, tratando de hacer justamente esta trazabilidad de la que estoy hablando, las sospechas, los interrogatorios a las personas, y estos son los datos que tenemos por ahora. Es un dato importantísimo destacar que las personas
todas, quien pueda uno fantasear, digo, con el contacto estrecho, aquel que se acercó, el que estuvo con otro, en realidad no hay nadie que presente sintomatología. Entonces esto en principio es muy importante. Tenemos un caso que en realidad va a La Plata y en La Plata determinan un estudio, un examen que da positivo para COVID-19. Yo no sé si, Inés, yo no sé si vale la pena aclarar algo más sobre esto, en realidad, ¿no? No, podríamos aclarar. Buenas noches a todos, gracias por estar acá. Vamos a aclarar el cuadro de la situación epidemiológica actual. Actualmente tenemos el 25 de mayo 2 casos positivos. Uno, ustedes saben, de hace prácticamente un mes, unos días más, y un caso positivo ahora que dio en La Plata, en el San Juan de Dios. Entonces son 2 casos confirmados acá el 25 de mayo, para que no se meta confusión con otras personas que han dado positivo, pero que viven en otros lugares. Entonces, 2 casos positivos, tenemos un solo caso sospechoso. ¿Por qué decimos que es sospechoso? Porque está con síntomas y es un contacto estrecho de un paciente COVID positivo. Por eso es sospechoso, por eso fue hisopado. Si no, no se hisopa. Si las personas no tienen síntomas, no hay ningún criterio ahora para poder hisoparlos. ¿Qué se hace con el resto? Se lo aísla, que es el único tratamiento que tenemos en este momento. Seguimos con el cuadrito. Tenemos 21 casos que han sido descartados a través de estudios y tenemos 161 personas que han sido aisladas. De estas 161 personas, 64 corresponden al día de hoy, que lo hemos hecho acorde a la paciente que tiene COVID positivo, que se encuentra en La Plata, que son relaciones que han tenido ellas, es decir, personas con las cuales ha tenido contacto. Hay algunos contactos que son estrechos, que los tenemos identificados, y hay otros que son contactos de contacto. Ustedes dirán, ¿son muchos? Sí, son muchos. Estas cosas se hacen tamiz. Muchas veces hacemos un primer tamiz, interrogando a la gente. Son muchas personas que tenemos que estar interrogando, llamando por teléfono, que tenemos que tener datos. Seguramente en el día de mañana, posiblemente, algunas de estas personas que ya están aisladas puede que no estén aislados, porque a medida que podamos hacer un buen interrogatorio, estas cosas se van depurando. Así que bueno, esta es la situación actual. Lo importante es saber de que hemos aislado mucha cantidad de gente, pero que es importante en estos casos aislar de más y no aislar de menos. Si aislamos de menos, vamos a tener problemas. Entonces, aislamos muchas personas, bueno, en su domicilio. Sabemos que este es el mejor remedio que tenemos. Creo que esto es una cosa más que todas las personas, todos los 25 años tenemos que estar presentes, que es lo que venimos hablando en todas las conferencias de prensa, que no nos debemos de mover. Tenemos que estar en nuestros domicilios, no tenemos que estar en fiestas, no tenemos que andar de aquí para allá, porque el virus se mueve con nosotros y lo venimos repitiendo en todas las conferencias y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que mantener el distanciamiento social, tenemos que tener el tapabocas y tenemos que lavarnos la mano. Tenemos que tener cuidado y no tenemos que juntarnos y no tenemos que viajar si no necesitamos. Estas son cosas, son muy básicas, pero son muy difíciles porque hemos visto de que no se cumplen en muchas oportunidades. Entonces es un llamado a todos los 25eños que tengan presente que tienen que estar en sus domicilios, salir a hacer las cosas sumamente necesarias, viajar cuando se necesita, sino no deben de viajar, ni hacer estudio, como lo vengo diciendo, ni hacer consultas médicas. Los centros médicos de salud de las grandes ciudades en este momento se han tornado en lugares muy peligrosos, lo que es Buenos Aires, lo que es La Plata. Entonces pedimos a todos los 25eños que tomen conciencia de todo esto. Hemos tenido también, quiero decir, una gran afluencia de gente que ha venido con el regreso a casa de chicos que han venido, que viven en La Plata y en Buenos Aires, y estos chicos también están haciendo todos el aislamiento como corresponden. Pedimos en forma imperativa, diría, de que hagan el aislamiento y hagan la cuarentena como corresponde. El aislamiento significa estar solo en una habitación y un baño. Eso es lo único que necesitan. No me puedo aislar con mi mamá, mi papá, mis hermanos y mis abuelos. Me tengo que aislar solo.
Y si no me aíslo solo, tengo que avisar con quién me voy a aislar. Esto está dentro de la página y dentro del permiso que deben de tener cuando ingresan el 25 de mayo. Cuando ingresan el 25 de mayo deben de declarar incluso el lugar de aislamiento. Nosotros tenemos un grupo de médicos que hacemos los controles telefónicamente de todas estas personas y en el caso que fuera necesario concurrimos o no. Pero bueno, lo importante de todo esto es, repasando y resumiendo, 2 casos positivos el 25 de mayo, un solo caso sospechoso que ya fue hisopado, 21 casos descartados y 61 personas en aislamiento preventivo. Bueno, si hay alguna pregunta, sí. Respondo. Buenas noches. Para la doctora Muñoz o el doctor Martínez, consultar acerca, digamos, llama la atención, por ahí, como nos ha llamado la atención a nosotros, o seguramente a la gente, que no se ha hisopado el contacto estrecho, digamos, el esposo de esta persona en cuestión. Esa sería una de las preguntas, como para también limitar en cierta forma la gran cantidad de aislamiento. Y la otra pregunta es saber si la enfermedad de base de la paciente y su problema puntual por la cual fue derivado pueden... Puede ser que en realidad el caso termine no siendo positivo, digamos. Sí, perfecto. Mira, ¿por qué no se hisopa? Porque no tiene síntomas. Es decir, hasta no tener síntomas, hasta no tener que es temperatura 37,5, tener odinofagia, dolor de garganta, falta de gusto, falta de olfato, trastornos en el habla, en la motilidad, algún síntoma diarrea, es decir, cada vez, como sabemos, van apareciendo síntomas, no se lo hisopa, porque no hay ningún criterio en este momento que nos avale a nosotros hacer un hisopado. Para este tipo de patología estamos hablando. En otros también, a veces, vos me preguntás porque en otras veces cuando han ingresado a un lugar cerrado de internación lo han pedido, pero son protocolos distintos. En este caso no se lo hisopa porque no hay ningún criterio que avale que tengamos que hisopar a ninguno, excepto que presente síntomas. Cuando presente síntomas, ahí se lo hisopa, si no, no hay criterios. Y lo que vos me decís, si tiene relación, sí. Muchas veces lo que puede pasar es que son patologías crónicas, que bajan las defensas, entonces puede haber muchas veces hasta falsos positivos también. Pero bueno, eso lo vemos con el tiempo, no es una cosa que podamos hoy definirla. Pero creo que es lo que vos me estás preguntando. Sí, yo agrego una pequeña digresión ahí. En el día de hoy estuvimos trabajando el tema del falso positivo, que es mucho menos probable, pero dado los doctores lo han expresado mejor que yo, está en análisis de que puede haber sido un falso positivo, pero de ninguna manera vamos a tomar eso como un hecho cierto, todo lo contrario, lo vamos a descartar en este punto totalmente. Es preferible hacer el aislamiento. Si alguno puede pensar que es una exageración 64 personas aisladas, yo prefiero que tomemos el peor de los escenarios para luego salir de la mejor forma. Así que nosotros necesitamos mucho compromiso de esas personas. Imagínense que se la contactó una por una en el día de hoy. Una por una se le explicó la situación, se le pidió que hiciera aislamiento total, se le explicó cómo es el aislamiento, así que hoy fue un trabajo, prácticamente los médicos han estado abocados a esto, y nosotros tratando de chequear también esa duda que tiene el periodista. ¿Quién era? Andrés. Que tenés, Andrés, también la tenía yo. Digo, bueno, ¿por qué no hisopamos a todos los contactos estrechos? Lo estuve hablando con el Ministerio y ese no es el criterio, porque no hay ningún tipo de síntoma. Es obvio que no haya un resultado positivo, y si es un caso asintomático por la baja carga viral, tampoco lo va a haber. Así que bueno, estamos siguiendo lo que está estrictamente establecido para estos casos. Y esa decisión no la he tomado yo, la han tomado quienes están en contacto con las autoridades sanitarias y quienes son los que un poco deciden sobre estas cuestiones de criterio respecto de los hisopados o no. Y vuelvo a repetir, ha sido una tarea que se ha analizado absolutamente todo. Eso también, y lo hemos estado hablando durante el día de hoy. Ha llevado mucho trabajo y, vuelvo a repetir, 64 personas parece una exageración. Es preferible que tengamos exceso en una medida que es el único remedio que tenemos, que es el aislamiento, para luego salir de la mejor forma si resulta que no hay ningún tipo de contagio. Así como, Andrés, vos que habías hecho la pregunta, digo, así como son tan importantes las medidas de
la separación entre las personas, la utilización de barbijo, el lavado de manos y este tipo de cosas, hay algo que es fundamental, que en este caso es el aislamiento de esas personas. Es decir, nosotros en la medida que tenemos el control y la seguridad del aislamiento de esas personas, podemos hacer un control estricto sobre ellas y conocer, en la medida que haya algún tipo de síntoma, y proceder con el hisopado. ¿Se entiende? Pero la primer medida que tenemos que tomar es el aislamiento. Eso nos asegura a nosotros, supongamos hipotéticamente que pudiera haber alguien que tuviera un contagio, que no haya circulación en la ciudad. Esa es la primera medida, la más importante. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la pregunta tiene que ver con si el contacto estrecho o algún contacto estrecho con la paciente ha tenido algún tipo de relación con la paciente con COVID que hay aquí en 25 de mayo, obviamente no relación personal, sino algún otro tipo que tenga que ver con elementos de esta paciente. Es cómo están llevando a cabo este aislamiento de tantas personas, y si las 64 personas son las que han tenido contacto o son las personas de contacto junto a sus familias, porque es un número importante y muy difícil que 64 personas tengan esta característica de tener, una habitación y un baño para ellas solas, ¿no? Generalmente no se da. Bueno, la primera es si hubo relación, me decís, del primer caso con el segundo caso. Claro, si el contacto, estrecho de la paciente, sí, de la segunda paciente ha tenido algún tipo de contacto con algún elemento de esta primera paciente. No, para nada. Eso descartado totalmente. No. Ningún tipo. Por las características del trabajo. Se entiende totalmente, sí. Y no. Bajo ningún punto de vista hubo ningún tipo de contacto, para nada. Después, ¿cómo se está llevando el aislamiento? Por el interrogatorio. Se le pregunta a la persona cómo es el hábitat donde viven, si tienen cómo alimentarse, si necesitan algún tipo de medicación, si necesitan algún tipo de sostén de alguna forma, que el municipio está dispuesto a atenderlos. Eso se le pregunta vía telefónica a todos. Y están los teléfonos nuestros a disposición si alguien necesita algo. Es la única forma que tenemos. Exactamente, como dice la doctora, todas estas personas que están aisladas, o al menos el de la cabecera de cada domicilio, tienen nuestros teléfonos, saben que están abiertos 24 horas, evacuamos sus dudas, se comunican en el horario que ellos quieren y nosotros eventualmente también. De modo que llevamos adelante esto, la anamnesis, el interrogatorio, como le llamemos, día por día, hablando con estas personas, con el grupo familiar. Lo que decís con respecto, Manuel, al aislamiento, obviamente, sí, la gente no dispone, a veces son 6 en una casa, indudablemente no disponen de 6 habitaciones, de 6 baños, esto es imposible, sería un hotel. De modo que, bueno, el aislamiento lo hacen en su grupo familiar, tomando medidas de precaución igual, ¿sí? Porque parece mentira, todavía estamos aclarando algunas medidas de precaución. Por ejemplo, aquellas personas que están aisladas no pueden tomar con un mate las 6 personas y con una sola bombilla. Sobre esto parece mentira, pero la gente también pregunta y vamos evacuando sus dudas. Surge una duda que tiene que ver con lo siguiente. Estamos hablando, y se nos baja información, que el coronavirus puede tener personas que tengan el virus y sean asintomáticas. Es decir, no se tiene en cuenta esta situación de que sea una persona que al estar en contacto estrecho con una persona que dio coronavirus positivo pueda tener el virus y no sea asintomático, porque ustedes ponen el énfasis de que esperan que tenga síntomas para ser hisopado. Eso por un lado. Y para el intendente, ¿cuál es la relación que este caso positivo ha tenido con el área de servicios públicos y planta de residuos? Porque un poco es lo que trascendió a la tarde, la preocupación de la gente, en definitiva, esa es la consulta. Bueno, contesto eso sí. Ya. A ver, vuelvo a repetir. Nosotros hemos tomado una cantidad de contactos que no son, además de los estrechos, son los contactos de esos contactos. Entonces, en función de eso, es más una medida preventiva
que el aislamiento, si hubiéramos ido solamente por el aislamiento de los estrechos, estaríamos hablando creo que unas 10 personas. Pero por una cuestión de prevención y al no tener, en primer lugar, que esta es la complejidad del caso, el nexo epidemiológico, es decir, quién contagió, entonces esto nos hace tomar esta medida que en principio, vuelvo a repetir, parece un tanto extrema, pero nos pareció la única posible en realidad ante esta situación. Obviamente que eso afecta, dado que el esposo trabaja en el área de recolección, el área de vialidad también, y por una cuestión de prevención simplemente se ha planteado tareas mínimas solamente, y en estos 2 días se estableció, hasta tanto tener un nuevo diagrama de trabajo, más espaciado y con menos horario aún, un nuevo esquema. Es simplemente por prevención. Quizá es un tanto excedido, puede ser, pero preferimos excederlo en este punto y no por una cuestión de no desorganizar un servicio que luego se confirme síntomas en el esposo y que tengamos contagio. Entonces me parece que es una medida de prevención, y sí, es cierto, si tendríamos que ir a los contactos estrechos que deberíamos aislar, estaríamos hablando de unas 10, 12 personas. Hemos llegado a 64 porque hemos también tomado algunos contactos que son del trabajo, que son del círculo del esposo y del círculo de la paciente. Hemos ampliado la cantidad de personas a aislarse porque el criterio médico así lo sugirió, simplemente por eso. ¿Queda otra pregunta? Sí, la otra parte a aclarar sería, Patricia, ya que lo decís. Primero hay ejemplos en el mundo ya de falsos negativos, ¿sí? Y no es que nosotros estamos llevando esto adelante. Yo siempre digo, acá hay una cuestión orgánica de un Ministerio de Salud, de la Nación, de provincia y región sanitaria. De modo que en realidad esto tiene que ver con llevar en forma ordenada y asistida de alguna manera el protocolo como debe ser, porque uno escucha, por ejemplo, en la calle, digo estas cosas, a mí me ha llamado mucha gente también y seguramente a la doctora, por el estado de ansiedad y de temores, donde nos sugieren, por así decirlo, por qué no hacen esto o por qué no hacen aquello. En realidad lo que llevamos adelante es el protocolo. ¿Cómo? Y desde el Ministerio de Nación, provincia y región sanitaria, donde además tenemos grupos de asesores y lo llevamos adelante de esta manera. No podemos salirnos en principio de ese protocolo, si bien hay una serie de grises, como bien explica Hernán en este momento, que uno está en realidad aislando preventivamente, parece que un número muy importante de personas. Preferimos, obviamente, hacer esto, tenerlos aislados y tener la posibilidad de detectar rápida y tempranamente un síntoma y entonces proceder en consecuencia. O sea, la idea es, como siempre, llevar tranquilidad a la población, que hay un protocolo que se está llevando adelante y que es el indicado, no solo nosotros, quiero decir, sino los ministerios a través de la región sanitaria, y que procederemos en forma dinámica en la medida que sucedan determinadas cosas. Por ejemplo, podría pasar eventualmente que alguien que esté aislado presente un síntoma. Bueno, se procede según protocolo de esa manera. Pero preferimos que ese número sea mayor y no menor por las consecuencias que se pueden generar. Sobre todo por esto que estamos explicando, que en realidad no conocemos el caso cero, por así decirlo. Y tendríamos que hacer una trazabilidad retrógrada para, de alguna manera, tratar o poder ver si identificamos quién puede haber transmitido el virus a esta paciente que está internada en La Plata y que además presentaba una patología de base. Y como les digo, en realidad hay diagnósticos diferenciales. Fiebre, la fiebre no es patognomónica de nada. Yo puedo tener fiebre frente a muchas cosas. No identifica un diagnóstico la temperatura.
De modo que evidentemente uno tiene que hacer una anamnesis, un interrogatorio muy adecuado y tratar de establecer con respecto a la sospecha diagnóstica con respecto a la enfermedad. De modo que esto lleva, yo entiendo que genera un estado de temor, de angustia, de ansiedad, de que las cosas se resuelvan de forma inmediata. Se están resolviendo en la medida de los pasos como se deben llevar adelante. Doctor Muñoz, le quiero preguntar, porque el día viernes la paciente estuvo en un CAPS donde fue atendida, la profesional que la atendió, ¿también hay que hacerle algo? No, ¿se tomó alguna medida? Porque están asintomáticos. Perfecto. Se mantienen como toda persona que trabaja en salud, trabajó con todos los elementos necesarios de protección, como trabajan todos los médicos en todos los CAPS. Por lo tanto, solamente control, aislamiento, obviamente, que es la única medida que tenemos, y nada más que eso. Por ahora, nada más. Bueno, ¿alguna más? Nada. Sí, ya lo explicamos. ¿Cuál, concretamente qué? ¿Cuáles son los alcances que tiene? ¿Hasta dónde se beneficia el 25 de mayo que es solidario y hasta dónde nosotros brindamos también nuestra capacidad? Bueno, lo he explicado ya acabadamente, pero vale la pena. Somos un municipio chico, que tenemos un sistema de salud que está diseñado para la población que tenemos y evidentemente no está diseñado para una contingencia como esta. Tenemos 7 camas de terapia intensiva que van a ser ampliadas porque en el día de hoy me confirmaron que nos van a entregar respiradores. Mañana, precisamente mañana, nos van a entregar, el Ministerio de Salud nos entrega nuevos respiradores, así que vamos a ampliar las camas. Podremos llegar a 10 camas, porque tampoco tenemos un sistema profesional para ampliarlo a mucho más, porque se requerirían nuevos médicos. ¿Cuánto necesita 25 de mayo en caso de estar en una situación de emergencia? 100%. ¿Cuánto puede llegar a necesitar la provincia de nosotros? 0,3%. Así que pongamos eso en la balanza y démonos cuenta de cuál endeble es nuestra situación ante un caso de colapso. Si colapsa el sistema de salud el 25 de mayo, más allá de que nosotros hemos preparado mucho el sistema para el aislamiento intermedio, lo tenemos en 30 camas hoy vigente y podemos extenderlas a 150, está pensado para eso. Los doctores han hecho un esquema del peor de los escenarios para trabajar sobre esa hipótesis. Ahora, en camas de terapia intensiva las vamos a necesitar afuera del 25 de mayo. Si el 25 de mayo tiene un problema, tendrán que ser asistidos en cualquiera de los municipios de la región 10. Yo veo que como viene la situación va a ser difícil que ya nos empiecen a recibir en los grandes centros de salud. Así que dependemos de la solidaridad de nuestros vecinos. Si no nos reciben, empezaremos a tener problemas seguramente. Esperemos que no seamos nosotros los que uno espera eso, ¿no? Que no seamos nosotros los que tengamos problemas primero, pero también lo pueden tener algunos de los vecinos, lo puede tener Bragado, lo puede tener Saladillo. Y yo quiero transmitir esto muy claro: si cualquiera de ellos tiene problemas, nosotros somos los próximos, porque por los contactos, por el trabajo diario, por más retén, por más control y por más seguimiento que tengamos, sería muy difícil pensar que en un distrito vecino tengamos 100 casos y que nosotros no nos impacte. Seguramente ahí la situación se nos va a poner muy difícil y necesitamos tener un reaseguro. El reaseguro son las camas de terapia intensiva que 25 de mayo no tiene. Y en menor instancia, las camas de aislamiento intermedio son de más fácil manejo y menos peligrosidad. Y también hay que transmitirle a la población, porque a veces surge esta idea, esta imagen de que vienen micros llenos de pacientes contagiados y que van a caminar por la calle y van a contagiar a todos los vecinos. Bueno, eso no va a ocurrir. Un paciente contagiado vendrá en una ambulancia, aislado, con toda la protección, y el centro de aislamiento está preparado para que los profesionales, que además en los centros de aislamiento intermedio, que son los que disponemos nosotros, no tenemos de terapia intensiva, tengan el control diario mínimo, que es un personal de limpieza y una enfermera. No requiere de grandes infraestructura. Lo del convenio simplemente es un convenio que la provincia ha puesto a disposición de los municipios que necesitan asistencia financiera en caso de querer utilizarlo.
es lo mismo que el convenio para pagar los salarios y lo que hemos recibido para pagar los aguinaldos, tiene el sentido de asistencia, ese es el convenio en sí. Después, la actitud, no lo podemos ubicar en el grado de la solidaridad, no, creo que es una actitud que está ubicada en el lado de la humanidad, si vamos a estar dispuestos a salvar algún hermano o no, o si algún vecino está dispuesto a salvar algún 25año. En el caso de los 25años, que ustedes saben que tenemos 25años, seguramente algún pariente me está mirando, hay 25años que están enfermos en otros lugares, algunos están transitando bien y otros no están bien la enfermedad. Bueno, si a alguno de ellos se les llega a complicar porque necesitan su cama donde está internado o donde está aislado, en el lugar donde reside, donde están transitando la enfermedad, bueno, lo tendremos que recibir acá, lo vamos a recibir acá, porque son vecinos de acá que se han enfermado en otro lugar. Así que eso tiene que dar bien claro, no tiene que ver con la solidaridad. Solidaridad cuando damos algo, acá en este caso estamos pidiendo algo y estamos pidiendo actuar coordinado, que es lo que nos pide el sistema de salud, es más un tema de humanidad que de solidaridad. Bueno, muchísimas gracias. La última, intendente, perdón. Si bien lo mencionó un poco, es algo que le preocupa mucho a los vecinos y es el tema de las fases y el cambio de fases frente a eventuales casos de coronavirus. Sobre todo, bueno, porque han podido muchos poder reabrir sus puertas y comenzar a desandar un poco el camino de su economía, ¿no? Esta cuestión. Mañana nos reunimos con el comité de crisis. Vuelvo a decir, en el día de hoy surgieron un montón de hipótesis y por eso tomamos las peores, por eso también se sintió por ahí un poco de intranquilidad en algunos sectores, pero nosotros preferimos que ante la duda se haga aislamiento. Entonces algunas áreas del municipio por prevención preferimos a partir de mañana darle otra modalidad de trabajo, mucho más separado, menos horario, se van a ralentizar casi todos los servicios, pero es una cuestión de prevención que es la única medida certera que podemos tomar en este momento. Vuelvo a repetir, puede ser exagerada, si da negativo seguramente estaremos en ese ámbito, pero si hay algún positivo más, realmente estamos tomando la mejor medida, nos preparamos para lo peor esperando que suceda lo mejor. Mañana nos reunimos con el comité de crisis ya con algunos otros elementos que estamos esperando. Hoy a la noche seguramente tendremos alguna comunicación que con algún otro hisopado y demás que verifique la situación de la persona que está internada en La Plata y a partir de ahí tomaremos la determinación en una circunstancia especial que no es la que había descrito yo al momento de comunicar que estábamos en fase 5. Es una persona de 25 de mayo que está internada fuera de la ciudad. Y no hay personas con síntomas. Bueno, tenemos que analizar esto que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Está en otro lugar, no hay personas de su entorno con síntomas. Bueno, tenemos que analizarlo y ponerlo a consideración de todos para ver cuál es la decisión. Así que mañana tendremos la definición sobre el cambio de fase o no.